Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 3. Y en aquella tercera semana del segundo bimestre, nuestro tema fue monarquía inglesa entre los siglos X al siglo XV. Es decir, que nosotros hablamos en aquella oportunidad sobre el reino de Inglaterra y sobre las actividades y decisiones que tomaron en su momento los distintos reyes ingleses entre los años más o menos 900 a 1400. Por lo tanto, podemos decir y podemos asegurar que el tema está encasillado entre dos fases de aquella edad llamada Edad Media. Si estamos hablando de los siglos X hasta el siglo XV, entonces estamos enfocando todavía a lo que se conoce como el medioevo, es decir, la parte central de la Edad Media, pero también llegamos a ver hasta la última parte de la Edad Media llamada Baja Edad Media. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vimos en esta clase en donde hablábamos del medioevo y de la Baja Edad Media de Inglaterra? Es lo que tenemos que recordar para poder responder satisfactoriamente todas las preguntas que nos plantea el libro. En esta ocasión, nuestro libro nos plantea en la actividad emprendedora número 3 la resolución de un crucigrama. Es decir, tenemos que recordar no solamente correctamente el tema al cual hacemos referencia, sino que tenemos que recordar o investigar correctamente cuáles son las palabras exactas para poder rellenar de manera adecuada cada casillero que se encuentra en nuestra actividad emprendedora. Te pido que me prestes mucha atención para poder desarrollar fácilmente lo que nos plantea nuestro libro. Empecemos entonces primero, chicas y chicos, recordando de dónde está ubicada Inglaterra. Te presento el mapa de Europa en general y luego en el mapa de Europa, en la parte izquierda de nuestra pantalla, podemos observar que una isla está encasillada. Luego esa isla es llevada a mayor escala para poder observarla mejor y vemos dos islas, ¿verdad? La de la derecha, es decir, la que es más larga, se llama la isla de Gran Bretaña y la isla que es más pequeña, que se encuentra a su costado, es la isla de Irlanda. Muy bien, en la isla de Gran Bretaña hubo durante la Edad Media tres grandes reinos. Primero se formó el reino de Inglaterra, que es el que vamos a hablar el día de hoy y es el que vemos sombreado de color naranja más fuerte, más intenso, más oscuro. A su costado un reino más pequeño, pero muy importante, llamado el reino de Gales. Y al norte de Inglaterra un reino casi igual de grande en extensión que el de su vecino del sur, encontramos al reino de Escocia. Cuando pasen los siglos, tanto Escocia como Inglaterra como Gales conquistarán la parte norte de la isla de Irlanda. Y cuando estos cuatro reinos se junten, es decir, el norte de Irlanda, más Escocia, más Gales, más Inglaterra, formarán el famoso Reino Unido, que existe hasta el día de hoy. Pero eso será todavía con el paso del tiempo en siglos posteriores. Hoy nos vamos a enfocar en Inglaterra y lo que sucedió dentro de ella en el medioevo y en la baja edad media. Muy bien, entonces nosotros vamos a empezar nuestra actividad emprendedora número 3 desarrollando primero el crucigrama a nivel horizontal, en donde nos plantean 10 preguntas y nosotros tenemos que dar con la respuesta precisa. Nos preguntan primero, esposa de Luis VII, rey de Francia, y luego de Enrique II de Inglaterra. ¿Cuál fue o quién fue aquel personaje que primero fue esposa de un rey, luego se divorció, con lo cual nos demuestra haber tenido un enorme poder en su momento, además siendo mujer en la Edad Media, que incluso planteó un divorcio ante el Papa y el Papa tuvo que aceptar ese divorcio y luego se casó con otro rey muy importante, en este caso un rey inglés, Enrique II, y de esa manera Inglaterra se benefició con muchos territorios que hoy se encuentran en Francia porque este personaje era dueño de todos esos territorios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que de la esplendorosa y muy poderosa Leonor de Aquitania, dueña de toda esa parte sombreada
que vemos en nuestro mapa. Ella era específicamente duquesa de Aquitania, como podemos observar en el mapa de la parte derecha de nuestra pantalla, pero también ejercía mucho dominio en Anjou y en la propia Normandía. Así que Inglaterra pasó a dominar toda esa parte continental de Francia gracias al divorcio y posterior matrimonio de Leonor de Aquitania con el rey inglés Enrique II. Muy bien, nos preguntan ahora, rey escocés que libera a su pueblo, o sea, a Escocia, de los ingleses. Los ingleses por muchos siglos intentaron conquistar la parte norte de Gran Bretaña, de la isla de Gran Bretaña, pero por muchos siglos los escoceses resistieron. ¿Y cómo se llama ese rey escocés que liberó a su pueblo? Se llamó el rey Robert Bruce, que como podemos observar en nuestro mapa, lo que está escrito como Scotland es Escocia, y mantuvo libre por unos cuantos siglos más a su reino. Luego, como les he explicado, Inglaterra, que en nuestro mapa está escrito como England en inglés, y Wales o Gales, se unirán los tres formando junto con la parte norte de Irlanda el Reino Unido. Número 3. Acontecimiento en el que participó Ricardo I, apodado Corazón de León, junto al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al rey de Francia. Ese acontecimiento se llamó la Tercera Cruzada, y ahí podemos observar una imagen de Ricardo I, Ricardo Corazón de León, hijo además de Leonor de Aquitania. Así que él también fue un rey sumamente poderoso y, según los ingleses, un rey bastante prudente y muy inteligente, muy beneficioso para el reino inglés durante la Edad Media. Dicho sea de paso, la Tercera Cruzada también es conocida como la Cruzada de los Reyes, precisamente porque participaron, como nos lo dice el libro, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que hoy vendría a ser los países alemanes. Es decir, fue una cruzada que tuvo participantes de primer orden. Luego nos pregunta el libro, documento impuesto a Juan I, que es hermano de Ricardo I Corazón de León, y que también fue rey de Inglaterra, llamado Juan sin tierra. ¿Qué documento se le obligó a firmar a él? Un documento muy importante, porque a partir de ahí muchos pueblos en el mundo comenzarán a tener ese mismo documento. Ese documento se llama la Carta Magna. ¿Y la Carta Magna qué cosa era? Era un documento en donde se especificaba todos los privilegios que el rey debía respetar a la clase noble, es decir, a los duques, a los condes, a los marqueses, a todos ellos, a los caballeros, a todos ellos y a todas ellas, el rey debía de respetar los privilegios que mantenían, y con el tiempo esa Carta Magna se ha mantenido como nombre y ha inspirado a lo que hoy en día se conoce como las constituciones. Muchos países, si es que no todos en el mundo, tienen una constitución, y a la constitución se le conoce muchas veces como la Carta Magna. Por ejemplo, el Perú tiene su última constitución, fue escrita en 1993, y a ese libro de leyes se le conoce también como la Carta Magna. Así sucede en muchos otros países, pero esa palabrita tuvo su origen en Inglaterra, cuando la nobleza obligó a firmar a Juan I, apodado Sin Tierra, este documento. Número 5. Nos preguntan, ¿quién reclamó el trono de Francia, dando inicio a la Guerra de los 100 años? Una guerra que fue entre Francia e Inglaterra. Fue el rey Eduardo III. Recuerden que todos los nombres los estamos castellanizando, los estamos cambiando para poder entenderlo en nuestro propio idioma, o si no tendríamos que hablar de Edward III, o en el caso de Ricardo Corazón de León tendríamos que hablar de Richard, o en el caso de Juan sin tierra, John, ¿verdad? Pero los estamos castellanizando para poder entender mejor de quiénes estamos hablando, y ahí vemos una imagen de este personaje, Eduardo III. Siguiente, derrotado por Guillermo de Normandía en busca del trono inglés. Es decir, ¿quién se enfrentó a este Guillermo que venía desde Normandía, es decir, venía desde una parte de Francia y no pudo resistir al embate de Guillermo el Conquistador? Fue el rey inglés Harold Godwinson, o también conocido como Haroldo II. Pero para nosotros, y para responder bien en nuestro libro, simplemente vamos a poner Haroldo.
Este rey inglés intentó resistir a la invasión de Guillermo el Conquistador, pero no pudo, y de esa manera inició un periodo de casi 100 años en donde los normandos, que venían desde Francia, gobernaron en Inglaterra. Luego nos preguntan, fue el origen del sistema de administración de justicia inglesa. A eso le vamos a llamar las Cortes de Clarendon. ¿Ya, chicos, chicas, por favor? Vamos escribiendo en nuestro crucigrama las Cortes de Clarendon. ¿Qué significaron? Significaron por primera vez que en el sistema de justicia inglés, que con los siglos ha heredado también Estados Unidos, se puso en práctica no solo el veredicto, no solamente la opinión y la decisión de un juez, sino que también había la participación de un jurado. Y ese jurado estaba compuesto por vecinos de la localidad en donde había ocurrido determinado hecho que se había llevado a investigación. En un inicio fueron 12 vecinos del lugar, todos varones. Con el tiempo se incluyó a las mujeres, como es en la actualidad, y hasta hoy todavía subsiste ese sistema de justicia en países como Inglaterra, o, como te he mencionado, siglos después llegará también a los Estados Unidos. Todavía existe el jurado hasta el día de hoy, ciertamente no en nuestro sistema de justicia, pero sí en otras partes del mundo. Luego nos preguntan, dinastía que gobierna Inglaterra desde el siglo XII hasta el siglo XV, por casi 300 años, 320 años. ¿Qué familia, o sea, qué dinastía gobierna en Inglaterra? Esa es la dinastía de los Plantagenet o Plantagenet o Plantagenet, que tampoco hay problema en pronunciarlo así. Nuestros amigos no se ofenden. Entonces, esa es la palabrita que tenemos que escribir en nuestro crucigrama. Ese es su escudo de familia. Ese era el escudo con el cual tú reconocías si alguien pertenecía a esta dinastía Plantagenet. Siguiente, derrota de Haroldo ante el duque Guillermo II de Normandía, lo que hemos respondido en algunas preguntas anteriores. ¿Qué pasó en aquella batalla en donde pierde Haroldo, que fue en su momento rey de Inglaterra? Tenemos que poner el nombre de la batalla, y aquella batalla en donde Guillermo el Conquistador le gana a ese rey inglés llamado Haroldo se llama la batalla de Hastings, pero nosotros tenemos que escribir solamente la palabra Hastings para que pueda estar bien, para que pueda calar bien en nuestro crucigrama. Y por último, de la parte horizontal tenemos que poner considerado el último rey anglosajón. Este es Eduardo el Confesor. Me parece que solamente tenemos que poner, o en todo caso tenemos que poner Eduardo el Confesor sin las comillas. Y ahí tenemos una imagen de este rey inglés. Ahora pasemos a la parte en vertical, es decir, aquella que se responde de arriba hacia abajo. Nos preguntan en primer lugar, primer rey Plantagenet, o sea, de esta dinastía, de esta familia, depuesto por su propio hijo, o sea, un rey que su hijo lo sacó del trono para que este hijo asumiera el poder. Este fue Enrique II, del cual ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque este rey fue esposo, o llegó a ser esposo de Leonor de Aquitania, y sus hijos, dentro de ellos Ricardo Corazón de León, conspiraron, es decir, se pusieron de acuerdo para darle un golpe de estado a su padre y sacarlo del poder. Muy bien, entonces la respuesta es Enrique II. Primer texto legal que sienta las bases de la ley común. Tiene el mismo nombre, solamente que está en inglés, el Common Law. Es un libro en donde están, digamos, las normas básicas de Inglaterra, y ya desde siglos antes ellos dejaron escrito cuáles eran esas ideas que iban a guiar las leyes inglesas, y se llamó Common Law. Hasta el día de hoy todavía los ingleses siguen basándose en este sistema legal. Reino que lucha contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Lo habíamos comentado minutos atrás. Es el reino de Francia, que como podemos observar en nuestro mapa de Europa, Francia, que está pintado de color rojo, está exactamente al sur de Inglaterra, con la característica de que Francia es parte continental de Europa, mientras que Inglaterra, por ser una isla, es parte insular de Europa, es decir, están separados por el mar, ¿verdad? Esa separación entre Inglaterra y Francia es conocida como el Canal de la Mancha. Muy bien, entonces sigamos con las preguntas. Batalla en la que los escoceses, nuevamente nos hablan de los escoceses,
que ya sabemos que se encuentran en la parte norte de la isla llamada Gran Bretaña, obtienen su independencia. Muy bien, continuemos. Batalla en la que los escoceses obtienen su independencia. Aquí, chicas, chicos, he cometido un error, me he olvidado de sombrear la respuesta indicada y me he olvidado de poner alguna referencia, pero la respuesta a esa pregunta es la batalla de Bannockburn, que vemos en la parte superior a lo que está ahí resaltado. La respuesta que corresponde a lo que está ahí resaltado es a la pregunta anterior, es decir, a aquella que decía derrota inglesa frente a los franceses de Felipe II. Recién allí vamos a marcar la batalla de Bobigny, que es la que tenemos resaltada en nuestra pantalla, y gracias a esa batalla es que los franceses van a ir recuperando poco a poco su territorio. Como podemos observar en la imagen, para 1180 los franceses no tenían dominio en todo lo que está pintado de color rojo, pero para 1223 comenzaron a ganar territorio en su propio reino y dejaron a los ingleses una parte muy pequeña al sur de Francia, que es lo que vemos también en color rojo, ya bastante reducido. Luego nos preguntaban, documento por el cual Enrique III reconoce el poder del Parlamento, es decir, un rey inglés por fin reconoce que exista lo que hoy llamamos un Congreso. Ese documento se llama las Provisiones de Oxford, que es lo que vemos en la pantalla. En ese lugar que vemos en nuestra fotografía, comenzaron a reunirse primero los nobles y luego también con la participación del pueblo. Por eso es que hasta el día de hoy, el Congreso de los ingleses se divide en dos cámaras, hay dos niveles, llamado la Cámara de los Lores, en donde están personas que tienen una trayectoria muy notable, y también está la Cámara Inferior o llamada la Cámara de los Comunes, en donde participa la población en general, donde cualquiera puede tener participación en ella. Seguimos, Duque de Normandía, que venció a Haroldo y se convirtió en rey de Inglaterra. Hemos hablado de él en preguntas anteriores, estamos hablando de Guillermo el Conquistador. Tenemos que poner Guillermo I, si no me equivoco, en nuestro libro. Siguiente, registro de bienes de la población para una mejor administración. Había un documento en donde, gracias a los fiscalizadores del Reino de Inglaterra, los reyes llevaban una contabilidad de todo lo que había en su población, es decir, en su reino, dentro de su territorio. Ese documento se llamaba el Domesday Book, y ahí podemos tener un ejemplo de lo que pudo haber sido ese enorme libro de registros, que dicho sea de paso no era uno solo, eran muchísimos libros, porque ahí se especificaba qué tenía cada uno de los súbditos del rey de Inglaterra, qué propiedades tenía, dónde vivía, cuántos hijos tenía, etc. Y por último, país que adquiere su independencia gracias a héroes como William Wallace y Robert Bruce. Preguntas anteriores hemos respondido que Robert Bruce era un rey ¿de dónde? Era un rey de Escocia, que es lo que vemos en nuestro mapa escrito como Scotland, es decir, la parte superior de aquella isla llamada Gran Bretaña. Muy bien, chicos, de esta manera llegamos al final de la resolución de la actividad emprendedora número 3. Nos estaremos viendo pronto para poder responder a nuestra actividad emprendedora número 4. Muchas gracias. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es la resolución de tareas de la semana número 4. Y en aquella cuarta semana del segundo bimestre nosotros vimos el tema de el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico era una consecuencia de lo que en su momento fue el Imperio Carolingio, es decir, aquel imperio que tuvo un enorme emperador llamado Carlomagno y que en su momento quiso volver a conquistar toda Europa para restaurar, para volver a hacer lo que en su momento fue el Imperio Romano. Por eso es que el Papa lo consagró, lo proclamó a Carlomagno como rey de los romanos, precisamente. Pero Carlomagno falleció, su hijo no hizo un buen gobierno y sus nietos, sus 3 nietos, dividieron el Imperio Carolingio. Uno de ellos, llamado Luis el Germánico, precisamente gobernará una región llamada Germania. Y este reino llamado Germania se convertirá luego en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque nuevamente otro papa va a proclamar
a uno de aquellos reyes germánicos como nuevo emperador de los romanos. Aquel emperador será el emperador Otón, conocido como Otón I, y a partir de él en adelante comenzará a existir este enorme imperio muy importante en la historia de Europa y del mundo, y que durará casi 900 años, porque comenzará su historia en el siglo X, pero llegará incluso hasta el siglo XIX. Entonces, habiendo recordado básicamente esta información, te pido que me prestes mucha atención para poder resolver satisfactoriamente la actividad emprendedora número 4. Así que empecemos. En la actividad emprendedora número 4, el libro nos plantea un esquema, un recuadro que yo no grafico exactamente igual, pero que espero se pueda entender, y nos piden completar los recuadros vacíos con los datos exactos que nos pidan. Por ejemplo, tenemos que en la parte superior del recuadro nos dice dinastía sajona. ¿Qué cosa es la dinastía sajona? Es aquella precisamente de donde vienen los primeros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos emperadores, conocidos como los emperadores de la dinastía sajona, van a gobernar el Sacro Imperio entre el año 962 al año 1024. No hay mucho tiempo, sin embargo fueron muy importantes. Para comprender un poco mejor por qué se le conoce como la dinastía sajona al periodo que gobiernan estos emperadores, porque todos ellos provienen de la región llamada Sajonia, que es lo que podemos observar en el recuadro que está, en la imagen que está en la parte derecha de nuestra pantalla. Ahí observamos que la región llamada Sajonia se encontraba en el norte del Sacro Imperio Romano Germánico. Y desde allí van a salir distintos emperadores. Entonces empecemos a responder y empecemos a completar con el nombre de cada uno de ellos nuestro esquema. Empecemos por Otón I, del cual hablamos hace unos minutos atrás, que va a gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico del año 962 hasta el año 973. Es decir, una década y un poquito más, en donde este importante emperador decidió los destinos de este imperio y gobernó, al parecer, con mucho acierto, según lo dicen los historiadores. Luego de él viene su hijo, Otón II, que va a gobernar entre el año 967 al año 983. Y aquí te quiero explicar algo, porque podría confundirse. Profesor, ¿por qué usted nos dice que Otón I gobernó hasta el año 973 y sin embargo su hijo, Otón II, está gobernando desde el año 967? Lo que sucede es que padre e hijo gobernaron juntos por 6 años, hasta que Otón I decidió dejar por completo el poder y asume por completo también el poder su hijo desde el año 973 recién por completo hasta el año 983, otra década en donde al parecer también se gobernó bastante positivamente este imperio. Luego de Otón II viene Otón III, que es hijo de este último, por lo tanto nieto de Otón I, y va a gobernar entre los años 983 a 1002. Es decir, con este emperador se cambia de milenio, así como hace 20 años se produjo el cambio de milenio de 1999 al nuevo milenio 2000 en adelante. Bueno, con este emperador sucedió el primer milenarismo, es decir, se pasó de los años 900 y se abrió una nueva etapa con el año 1000. Sobre todo esa fecha para los cristianos era muy importante porque significaba que hace 1000 años había estado su Salvador, había estado su Mesías aquí en la tierra. Entonces, este emperador se va a caracterizar por ser un emperador bastante cercano a la iglesia. Y por último tenemos a Enrique II, que no es familiar directo de los otones anteriores, que sin embargo también proviene de Sajonia. Y este último rey sajón va a gobernar entre los años 1002 al 1024. Con este rey, Enrique II, que además la iglesia lo consideró santo, termina la dinastía sajona y comenzará otra dinastía, que es la dinastía francona, que va a gobernar entre los años 1024 al 1138. Como podemos ver, son casi 115 años que va a gobernar la dinastía francona. ¿Y por qué se le conoce así?
por lo mismo que habíamos explicado la dinastía anterior. Como podemos observar en nuestro mapa, ahora la región llamada Franconia, que se encuentra al sur de Sajonia, de la que acabamos de hablar, ahora de ahí, de Franconia, saldrán los siguientes 4 emperadores y serán conocidos por su nombre. Empecemos por el primero, Conrado I, precisamente, que va a gobernar entre los años 1024 a 1039. Seguimos con Enrique III, que va a gobernar entre los años 1039 a 1054. Posteriormente, su hijo, Enrique IV, que va a gobernar entre los años 1056 al 1105. Y por último, Enrique V, que se va a caracterizar por poner fin a una pelea que hubo entre la Iglesia y el Imperio. La pelea fue llamada como la querella de las investiduras. Tanto el emperador como el papa discutían sobre quién debía nombrar a los sacerdotes, quién debía nombrar a determinado obispo, a determinado arzobispo, y por eso se le llamó como la querella, o sea, la pelea de las investiduras, quién tenía que investir a los sacerdotes. La palabra investidura significa, hoy lo podemos entender como designación, quién tenía que designar, pero si nosotros, digamos, vamos al origen de la palabra investidura, significa poner el vestido a alguien. Y de ahí ese nombre, querella de las investiduras. Enrique V va a gobernar del año 1105 al 1125. Luego viene una etapa caótica de 13 años hasta 1138, en donde por fin en ese año vendrá una nueva dinastía llamada la dinastía Hohenstaufen, o también llamada la dinastía Suaba. ¿Por qué? Porque así como la primera dinastía había venido de Sajonia, la segunda dinastía había provenido de Franconia. Ahora, si te fijas en nuestro mapa, más al sur, exactamente al sur de Franconia, hay una región llamada Suabia. Y precisamente desde allí es que vendrán los emperadores de esta nueva dinastía llamada Hohenstaufen. El emperador por el cual nos pregunta el libro es el siguiente, y es el emperador Federico I, también apodado como Barba Roja. Este emperador Federico Barbarroja va a gobernar entre los años 1155 a 1190 y es muy conocido porque, además de haber extendido los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico en su momento, también tuvo la participación en aquella cruzada mítica, muy conocida y muy celebrada por los europeos, que fue la Tercera Cruzada, la llamada Cruzada de los Reyes, en la que participó junto a Ricardo I, apodado Corazón de León, y junto al rey de Francia. Lamentablemente para este emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras se encontraba camino a la Guerra Santa, o sea, a la Tercera Cruzada, falleció ahogándose en un río. Ese fue el triste final de uno de los emperadores más importantes de esta dinastía Hohenstaufen, que duró más de 300 años en el Sacro Imperio Romano Germánico, y luego vendría otra dinastía que es la de los Habsburgo. Pero por esta última dinastía ya no nos pregunta el libro, pero sí nos da información en la parte inferior de nuestra hoja. Así que chicos, de esta manera espero que hayamos podido comprender un poco más sobre el desarrollo y la sucesión de los distintos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que como hemos dicho en más de una ocasión, hoy vendría a representar en gran parte lo que llamamos Alemania, pero también países como Austria, como Italia, como Bélgica, Países Bajos, Suiza y muchos otros países de la Europa central. Muy bien chicos, muchas gracias, espero que nos encontremos prontamente para seguir conversando sobre los temas que nos presenta el libro.